Bien, y lo que vamos a tomar también del enfoque del curso vital es el tema de la complejidad, digamos, la cuestión contextual que ya tiene como cierta complejidad y la multidimensionalidad del desarrollo, es decir, que no todos nos desarrollamos con el mismo ritmo, de la misma manera, ya que estas experiencias van surcando la vida del sujeto y también va pudiendo digamos, realizar soluciones o proponer soluciones a su vida de alguna manera desde su propia subjetividad, ¿sí? Es decir, esto sale un poco de la normativa y de la normalidad y lo que se creía antes de que todos los sujetos eran iguales y que tenían el mismo desarrollo biológico y psicológico, ¿sí? Sino que hay algunas cuestiones de lo social, ¿sí? Sobre todo eh, digamos, en lo educativo, con el tema de cómo está armado nuestro sistema educativo, que es progresivo desde la dificultad, con, digamos, cursos, ciclos, grados, ¿sí? Cíclico de alguna manera, como para que todos alcancen el mismo resultado de una manera como homogénea. Pero claramente esto ha ido cambiando y se entiende que existen tiempos lógicos de cada sujeto, ¿sí? Y que la propia perspectiva también parte y la propia identidad de esta conjunción y de esta construcción de aprendizajes a través de experiencias, a través de vínculos, ¿sí? Y ustedes van a poder ver un poquito más si siguen leyendo algunos de los principios de Urbano y Uni, ahí de las trayectorias. Bien, y lo que vamos a empezar a tomar va a ser también un poco el ámbito educativo, las trayectorias dentro del ámbito educativo, ¿sí? Como, eh, digamos, la trayectoria ubicada dentro de lo que es una perspectiva situacional, ¿sí? Es decir, tomar, digamos, dentro de cada contexto educativo, cómo es la trayectoria del sujeto. El sujeto es en contexto. No podemos hablar de un sujeto aislado, ¿sí? O alienado, sino que hablamos de un sujeto dentro de una sociedad, dentro de una cultura, dentro de una situación determinada, ¿sí? Bien, entonces, lo que va a hacer en estas distintas circunstancias y distintos contextos socioculturales, ¿sí? Es un poco esta trayectoria desde la perspectiva situacional, va a ser darle la palabra al sujeto y que el propio sujeto se defina a sí mismo, ¿no? Se narre en el aquí y ahora y pueda realizar como una visión histórica en este interjuego entre pasado, presente y futuro y cómo se enlazan esos tiempos, ¿sí? De su vida. Bien, ¿qué más? Dice, si una trayectoria es su relato en relación a un tiempo, será un tiempo narrado, es decir, del tiempo de su narrador, quien a su vez se ve atravesado como el tiempo, ¿sí? Digamos, en este punto dice, al hacer énfasis en la narración, la preocupación va a estar no en saber cuáles son los puntos alcanzados en esa trayectoria por no sé, por ejemplo, por un estudiante, por un docente, sino a través de esa singularidad, de esa sintaxis, de esa prosa y de ese entramado, ¿sí? De ese escrito y de ese estilo y de ese recurso simbólico, tratar de entender quién es ese sujeto, quién es esa persona, qué significa para cada sí mismo su recorrido, ¿sí? Qué relaciones destaca, ¿sí? A dónde se sitúa, ¿sí? Qué lugar o qué posición subjetiva toma. Y cuando hablamos de posición subjetiva, en este caso lo que queremos empezar a hablar también es de la toma de decisiones que se realizan respecto del rol docente. Y ahí pueden tomar una ficha de cátedra. Esta ficha de cátedra sobre, digamos, cierta reflexión sobre el rol docente
en las clases de educación física van a poder ver cómo existe un enfoque que se llama el enfoque, dentro de los roles docentes, se destaca el enfoque liberador, ¿sí? De cómo un docente puede acompañar a sus alumnos, ¿sí? Motivarlos y a la vez como encarnar, sentir desde la propia experiencia y ser modelo para los otros desde su propia vivencia, ¿sí? Eso es lo que destaca la lectura. Y también algunas consideraciones, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja con niños, cuando se trabaja en escuelas, de qué consideraciones tendrían que tomar ustedes para poder acercarse a este modelo, ¿sí? Acerca del juego, acerca de la organización del grupo clase, acerca del grupo, ¿sí? Y de los vínculos que se sortean, para no caer en una repetición, ¿sí? De la propia experiencia a veces, que obviamente poder cambiar y poder alejarse un poco de ese modelo, ¿sí? Repetitivo, que es poco pensante, que no es reflexivo, ¿sí? Que tiene que ver con más de lo mismo, con la repetición, con la no reflexión y con la automatización, digamos, de ciertas actividades o de conductas y que no toma en consideración la dimensión subjetiva, ¿sí? Y el hecho de la clase de educación física como una situación donde se juega, ¿sí? Donde se juega el hecho de educar a un otro, ¿sí? Más que un entrenamiento, más que una actividad física, ¿sí? Se juega otra cuestión y cuestiones vinculadas al movimiento, a la expresión humana, ¿sí? A los distintos roles sociales, al juego como ficción simbólica, bien, así que ahí van a poder ver lo del rol docente. Bien, y de alguna manera, a partir de esto vamos a ingresar a la unidad 2. En la unidad 2 vamos a ver lo puberal y lo adolescente y vamos a empezar a ver también desde estas trayectorias cuál es la cuestión de lo vocacional, ¿sí? Con respecto más a lo educativo, a lo cultural y a lo social, ¿sí? Lo vocacional lo tomamos desde Rascobán, donde él hace y realiza un análisis acerca de lo que es lo vocacional, digamos, como esta perspectiva, ¿sí? Que es multidisciplinaria y que abarca, obviamente, tanto lo subjetivo como el deseo del sujeto, abarca también, digamos, no solo las implicaciones como internas del sujeto, sino también cierta cuestión contextual, ¿sí? Que también este contexto social incide y son productoras también de cierta subjetividad social, ¿sí? De lo que se espera de los sujetos a raíz de lo vocacional, a raíz de sus elecciones en materia académica, en sus elecciones en materia laboral, ¿sí? Cuáles son las ideas, los sentidos que priman para sentirse, obviamente, digamos, con cierta atribución de valores, ¿no? Cuando una persona es competente o qué carreras pesan más a la hora de ser, de generar más dinero, digamos, todas ideas alrededor, ¿sí? De lo laboral y de lo académico, ¿sí? Y obviamente ciertas modalidades, ciertos objetos, ¿sí? Que pueden como llenar, digamos, esta cuestión valorativa, ¿sí? Que es mejor o más eficaz, eficiente. Bueno, todas estas ideas en torno de lo académico y del mercado laboral. Y esto incide a la hora de la toma de decisiones de los sujetos, ¿sí? Pero en definitiva, Rascobán toma que lo vocacional se refiere como un amplio campo, ¿sí? De problemáticas que se relacionan con el quehacer humano, ¿sí? Y con este quehacer, que es que es el trabajo de alguna manera, o el estudiar algo para desarrollarse en un ámbito laboral,
en donde aparecen ciertas problemáticas, ¿no? Respecto a, digamos, que vamos a partir de la base de que lo vocacional implica un campo, sí, que es algo mucho más amplio que un deseo o un llamado, ¿sí? ¿Se acuerdan que vocatio significaba como llamado interior? O que hay algo dentro tuyo que hay que desplegar, ¿sí? Sino que no es como una revelación, ¿sí? Sino que tiene que ver con un campo también de problemáticas y que aparece como una dimensión social, por esto el contexto social, y una dimensión subjetiva, ¿sí? Que hace a esto, a lo vocacional. Pero también aparece la orientación vocacional, ¿sí? Como una de las herramientas, ¿sí? De esta demanda por la ubicación, digamos, y la elección de objeto que hacen los sujetos respecto del campo laboral y del campo académico, ¿no? La orientación vocacional nace de acuerdo a estas demandas sociales dentro de un periodo histórico-social, ¿sí? Bien, y no tiene que ver nada más la orientación vocacional por ahí con una orientación clínica, sino también tiene que ver con ciertas elecciones que va teniendo el sujeto dentro del contexto educativo. Puede ser, por ejemplo, en la escuela media, que hay distintas orientaciones de estudio, ¿sí? De ciencias sociales, biológicas, también distintos tipos de escuelas, como las escuelas universitarias, las escuelas técnicas, ¿sí? Que ya como que van perfilando cierta orientación vocacional, ¿sí? Y que obviamente podemos decir que en cada cultura circulan estos objetos que son valorizados, ¿no? Dentro del mundo, dentro de las profesiones, dentro de los oficios, dentro de este mundo del trabajo, de las ocupaciones, que arman este universo, ¿no? Entonces, esta modalidad clínica también de orientación, que es cuando eh, hay una demanda de un profesional, un psicólogo, una psicopedagoga, que puede dar respuesta también respecto de realizar ciertas entrevistas, de ciertas herramientas, de ciertas técnicas, de ciertos test, ¿sí? Para poder como ahondar un poco, no solo en la vocacional, sino en la subjetividad, ¿sí? Del sujeto. Bien, y también eh, podemos ver claramente que como, digamos, acá aparece esta cuestión que dice la vocación, esta idea de que la vocación no existe. ¿Por qué? Y esto lo explicaban, si quieren pueden ver la entrevista a la licenciada Clara Llanes, que la vocación no existe porque nosotros no estamos llamados o determinados para realizar una sola elección de objeto, ¿sí? Sino que este deseo del sujeto puede ir cambiando y puede ir mutando a lo largo de toda su trayectoria vital, a lo largo de toda su vida, y que está muy bien que así sea y que pueden haber varias elecciones en distintos momentos del sujeto, ¿sí? Es decir, se inaugura acá la dimensión de la falta, que es lo que prima en el psicoanálisis para que haya un deseo. Es decir, nada nos colma ni nos satisface de una forma completa, ¿sí? Toda cuestión de completud está en el imaginario y en la fantasía del sujeto, que es cuando trata de evitar la angustia, pero la dimensión de la falta, explica el psicoanálisis y explica Freud, es que tiene que siempre quedar un restito sin satisfacer, ¿sí? Para que se pueda, digamos, como volver a reactivar un deseo, un nuevo deseo, ¿sí? Si todo nos colmara, todo nos fuera completo, ya estaríamos como acabados como sujeto y no tendríamos como esa intención de búsqueda, ¿sí? De búsqueda ya sea para estudiar, para recibirnos, para hacer un curso, para ejercer alguna profesión nueva, ¿sí? Para poder hacer un curso de capacitación, etcétera. Siempre es esa falta es la que nos motoriza, ¿no? Como el burrito que va tratando de perseguir la zanahoria, ¿sí? Bien. Y de alguna manera
También acá tenemos la conferencia de Terigi, que ustedes pueden ver las diferentes problemáticas en cuanto a la educación, en cuanto a las estructuras educativas, ¿sí? En cuanto a nuestro sistema educativo argentino y cómo inciden ciertos efectos que ha tenido este sistema, como puede ser la repitencia, como puede ser la sobredad, en las trayectorias vitales de los sujetos, ¿sí? En las características de nuestro sistema, en esto de ser ciclado, de ver a los grupos como homogéneos, en el hecho de la presencialidad, de la simultaneidad, y cómo esto puede afectar culturalmente, digamos, a las sociedades, a cada sujeto, ya que, por ejemplo, los sujetos tienen distintos puntos de partida, ¿sí? De acuerdo a las familias y a lo sociocultural más cercano donde está su seno familiar, y eso también va a comenzar a armar y a solidificar a un sujeto con determinadas características muy propias y no otras. Y eso va a ser distinto en cada familia y en cada persona. Ahora nos vamos a orientar un poquito dentro de la unidad 2 también a recapitular desde cómo toma el psicoanálisis la cuestión de la construcción de la identidad, ¿sí? A partir de qué lo toma a través de la constitución del yo. Ustedes saben que el yo es no solo esta masa de representaciones, ¿sí? Que hacen que estemos conectados con la realidad, ¿sí? Que estemos conscientes, que estemos a tiempo presente, que tengamos dimensión de la temporalidad, que tengamos dimensión de nuestras experiencias en la temporalidad de pasado, presente y futuro, que podamos configurar nuestra propia historia, que nos podamos relatar a nosotros mismos, que podamos utilizar el lenguaje, sino también que de acuerdo a esta construcción teórica psicoanalítica, ¿sí? Podemos pensar el yo y a la construcción de la identidad dentro de lo que sería el aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico, ¿sí? Freud divide la constitución del aparato psíquico como en dos tópicas, primera tópica y segunda tópica. En la primera tópica inaugura esta cuestión de los lugares y de los sistemas dentro del aparato, consciente y preconsciente e inconsciente, y define las características del inconsciente, ¿sí? Es decir, un aparato psíquico que cuenta con una parte o un sistema dentro del mismo aparato que es el inconsciente, que está escindido, que es atemporal, que no se rige por, digamos, que está disociado de la conciencia, está alejado, y que no se rige por las reglas de donde no hay angustia, donde no hay emociones, ¿sí? Pero que se liga, digamos que solo existen representaciones a nivel inconsciente, que no tienen ni moral, sí lógica para el sujeto, pero que no tienen, de alguna manera, no hay ni bueno ni malo en lo inconsciente, solo hay representaciones que al unirse, al estar reprimidas y al traspasar a la conciencia, se unen a un afecto que en general es angustiante o es doloroso y aparecen para irrumpir en la vida del sujeto, ¿sí? De una manera que el sujeto claramente quiere evitar, pero que hablan de una verdad del sujeto. Bien, esto es como un pequeño resumen del inconsciente. Y esto, obviamente, en la segunda tópica, ¿sí? A lo largo de los escritos freudianos, aparece como un modelo más estructural del aparato psíquico en donde se inauguran otros lugares. El ello, que es dentro del yo como el polo pulsional, ¿sí? De la personalidad, que es de donde parten todas las pulsiones sexuales. El yo, obviamente, que es como este representante, ¿sí? El representante de los intereses de la persona. El yo es el que tiene, el sistema que tiene relación con lo físico, con lo corporal, con lo anímico, ¿sí? Con lo intelectual. Y también, obviamente, recibe estas demandas del ello, porque también está cargado de libido narcisista y como esa energía, digamos, y el super yo,
que es la instancia que también demanda al yo para que dé una respuesta acerca de una cierta como sobreexigencia, una crítica al sujeto, donde se encuentran todo lo que es la moralidad, ¿sí? El juicio crítico, digamos, como una instancia dentro de donde aparecen no solo las exigencias, sino también las prohibiciones, ¿sí? Muy bien. Ahí ustedes van a poder ver en los desarrollos los distintos puntos de vista del yo para poder analizar un poco mejor el yo y los van a leer. El punto de vista se los nombro, el punto de vista tópico, ¿sí? Esto tiene que ver con esta demanda del yo, el ello, el super yo. El punto, digamos, de vista económico en relación con la libido, ¿sí? El punto de vista dinámico, ¿sí? Que tiene que ver con el conflicto de la neurosis, bien, y la génesis del yo, ¿sí? Como un aparato que es adaptativo, ¿sí? Como, digamos, que está diferenciado del ello, ¿sí? Porque está en contacto con la realidad exterior, ¿sí? Y también, obviamente, con el hecho de que el yo también posee ciertas funciones, ¿sí? Yo se las voy a leer y después ustedes se van a interiorizar con los textos. ¿Se acuerdan que habíamos visto estas funciones yoicas que eran muy importantes para mantener el equilibrio del yo, ¿sí? y su integridad, por decir algo, y tienen que ver con estas conductas de autoconservación, tienen que ver con también el contacto con la realidad, con el juicio crítico, con las relaciones con los otros, interpersonales, con el hecho de lo anímico, o sea, tiene que ver, va a tener incidencia el yo en los procesos cognitivos, ¿sí? En regular también los afectos, los impulsos y las pulsiones, y también en que dentro de las funciones yoicas van a estar los mecanismos de defensa, ¿sí? Que a mayor angustia, el yo, de manera inconsciente, pone, digamos, tiene como herramientas que no son conscientes, sino que surgen y se plasman, ¿sí? Estos distintos mecanismos de defensa, que obviamente el más importante es la represión, también está el aislamiento, la intelectualización, racionalización, negación, desmentida, etcétera, que van a configurar, digamos, también nuestra personalidad. Bien, ¿qué más pueden relacionar estas funciones yódicas con ciertas funciones del yo con el rol docente, ¿sí? Y cómo pueden motivar, digamos, y cómo pueden de alguna manera propiciar el trabajo de estas funciones yoicas, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Seguimos. Bien, y vamos a seguir ahora con la condición adolescente de Cao, trazando este recorrido desde lo psicoanalítico y la constitución subjetiva, ¿sí? desde el yo. Lo que vamos a ver un poco es qué sucede en la adolescencia, ¿sí? Con este proyecto identitario. Y de esta manera habla, obviamente, que Cao lo que define es que hay como una condición, ¿sí? adolescente que trae como una doble crisis, ¿sí? para el adolescente. Parte de su crisis aparece desde su mundo interno, desde sus sensaciones, sus percepciones, su cambio en el cuerpo, las distintas funciones biológicas, la maduración de sus órganos sexuales, ¿sí? Hay como una metamorfosis física y psíquica también, ¿no? No solo a nivel físico, sino a nivel psíquico. Empieza a cambiar sus esquemas. ¿Por qué? Porque se tiene como que readaptar a ese cuerpo, duelar, ¿sí? ¿Se acuerdan? El duelo por el cuerpo infantil, por un nuevo rol social ahora, porque es visto de una manera diferente. Y ya la realidad, el mundo, sus pares, sus padres, su entorno social tiene expectativas sobre este sujeto
que ya no le alcanzan estas herramientas que tenía siendo niño, ¿sí? Ya no cubren esta cuota de demanda. Entonces necesita recrear estos esquemas psíquicos, ¿sí? Bien, de alguna manera también esta doble crisis no solo es en el mundo interno, ya dijimos, sino también, como recién hablábamos, en sus vínculos, ¿sí? En sus relaciones intersubjetivas, en la familiar, en las amistades, en las relaciones institucionales, ¿sí? Y un poco acá Cabo destaca el hecho de que hay como varios registros en los cuales se va a llevar el trabajo psíquico de la adolescencia. Este registro intrasubjetivo, ¿sí? Donde va a tener que mutar estos esquemas, ¿sí? Como la pérdida de ese cuerpo infantil, la pérdida de esa identidad infantil también, pérdida de ciertos códigos también que tenía para relacionarse con los demás, y va a tener que, digamos, el trabajo psíquico también va a ser la reorganización desde el punto de vista de la pulsión, ¿sí? Es decir, va a tener que atender a estas descargas específicas y poder sublimarlas, ¿sí? Poder actuar, digamos, de una manera donde predomine a partir de estas descargas pulsionales tan fuertes, ¿sí? Que surgen en la adolescencia, poder considerar esta corriente como tierna y sublimatoria, ¿sí? Bien, claramente podemos hablar también de que va a haber como un conflicto, ¿sí? Una revisión de todo lo que es el complejo de Edipo, de todas esas prohibiciones, ¿sí? Se va a reeditar en el registro narcisista del sujeto, ¿sí? Es como si la atención volviera a sí mismo para poder, por todas estas descargas pulsionales, por también su cambio físico y biológico, que volviera, digamos, la atención a sí mismo, entonces se tiene que empezar a repreguntar quién soy yo, ¿sí? Cuáles son los logros, cuáles son las conquistas narcisistas, y empezar a revisar toda esta cuestión identificatoria, volver a generar nuevos vínculos identificatorios, nuevas selecciones de objetos, ¿sí? Y entonces para ello el adolescente lo que va a hacer es que empieza a sentirse como identificado, ¿sí? Con ideologías, con tipos de pensamiento, con grupos, ¿sí? Necesita todo el tiempo ver otros ejemplos en el afuera, tomar un poquito de, como decimos, dentro de esa urgencia identificatoria, tomar esos roles, a ver dónde se siente cómodo, ¿sí? Y poder empezar a pensarse a sí mismo fuera del ámbito familiar, ¿sí? Empezar a encontrarse a sí mismo, de alguna manera, hablando en criollo. Bien, obviamente es una crisis que tiene que ver con unas pérdidas, con cierto vacío por ese cuerpo infantil, por obviamente todos esos recursos que ya no le sirven, hay como una transmutación, un cambio, ¿sí? Un cambio de paradigma, un cambio desde cómo mira a su esfera familiar, a sus padres, ¿sí? Ya que se reedita toda esta escena edípica de alguna manera, y es donde el sujeto va a poder realizar su camino hacia la exogamia, ¿sí? Y poder enfrentar nuevos vínculos y una elección de objeto también a nivel de la construcción de su propia sexualidad. Bien, ¿qué más? Hay nuevos posicionamientos subjetivos, ¿sí? Y podemos decir también que destaca acá que hay un desorden narcisista transitorio, ¿sí? Hay lo que habíamos comentado en clase, estas actitudes, cambios de humor, llantos, angustias, no entender por lo que el propio sujeto está atravesando, sentirse confuso, sentirse, digamos, como que no puede, no sé, por ejemplo, confiar en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay también una construcción de la autoestima, sí, muy importante. Y acá tiene que ver también esta remodelación de la instancia yoica, quién soy yo, quién quiero ser, ¿sí? Y esta mutación o este cambio, lo que se trastoca es esta instancia
digamos, superyoica de las prohibiciones, ¿sí? Del Edipo, en, obviamente, una nueva instancia un poco más elevada, ¿sí? Que es el ideal del yo. Es decir, ahora es el propio sujeto, ¿no? Con ya esa instancia superyoica internalizada, que eran sus padres prohibiéndole o siendo moralistas de alguna manera, reafirmando este sujeto esas prohibiciones y tratando de trazar un ideal o un modelo, ¿no? Que quiere llegar a ser, ¿sí? Como un sueño alcanzar. Bien. Y esto hace que ahora él mismo, dentro de su pensamiento, de su aparato psíquico, esté regido por estas cuestiones morales, ¿sí? Y también tenemos el registro transubjetivo, ¿sí? Que va a ser esta cuestión de la identidad de grupo, de las ideologías, de cuestiones del ámbito social, también que hacen al contexto sociocultural compartido con otros, que tienen que ver con tradiciones, con costumbres, y que también este registro va a influir en lo que se espera del sujeto, en lo que la sociedad espera del adolescente de hoy, ¿sí? En, digamos, cómo está enraizado en los valores de la época en la que vive. Bien, y ahora vamos a hacer la última parte de este encuentro, la unidad 3, digamos. Dentro de lo que veníamos viendo de este trabajo del adolescente, vamos a ver cuál es la diferencia entre la pubertad y la adolescencia, ¿sí? Qué es lo que se juega acá en esta cuestión. Y obviamente tenemos que vincular tanto lo puberal como lo adolescente. Desde Grassi vamos a tomar el hallazgo de objetos, ¿sí? Y su gran frase, que el hallazgo de objeto es un reencuentro, ¿sí? Ya habíamos dicho que en este caso, en la pubertad, lo que aparece es esta como exceso, esta oleada, digamos, de energía y de libido, donde la genitalidad empieza a tener un mayor protagonismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la sexualidad bifásica o en dos tiempos? En donde en la infancia Freud hablaba de una genitalidad, ¿sí? Desde el bebé, desde el autoerotismo, autoerótica y de pulsiones parciales, que obviamente él había descubierto que la satisfacción de esas, o sea, que el fin de esas pulsiones era la satisfacción y que no era la reproducción, ¿sí? Digamos que se cambiaba como ese fin y que se utilizaba como fuente de esta satisfacción y de este placer a las zonas erógenas, ¿sí? Y que a lo largo del desarrollo psicosexual infantil aparecen ciertas zonas erógenas predominantes, ¿sí? Con más predominancia, como la zona oral, la zona sádico-anal, ¿sí? Y también lo fálico, ¿sí? Todavía no hay un reinado de lo genital allí, sino que aparece como algo nuevo dentro de la pregunta que se hace el niño a sí mismo, ¿de dónde vengo? Es a partir del falo, ¿sí? El falo como un único objeto sexual, digamos. Pero todavía faltan intervenciones y preguntas que aquí es donde va a acontecer en la adolescencia un poco repreguntarse cuestiones acerca de, digamos, la propia sexualidad humana. Y para descubrir, digamos, esa pregunta, ¿sí? Va a haber que hacer primero un trabajo psíquico, ¿sí? Porque en este caso, como la sexualidad es bifásica, ya dijimos si es en dos tiempos, caen o se dejan de lado, digamos, no es que caen, sino se subsumen, ¿sí? Están por debajo de la primacía de la reproducción y de lo genital que van a tener ahora las pulsiones, ¿sí? Aunque
en un primer momento no tengan como fin la reproducción, sino que tengan como fin el placer y la satisfacción de estas pulsiones. Y a su vez el hecho de que esto exige al sujeto un trabajo psíquico para que pueda responder a esta demanda pulsional, que ahora es diferente, que ahora está orientada al afuera, que ahora se le exige, ¿sí?, de alguna manera orientarse hacia una nueva meta, ya que ahora acontece otra maduración corporal, ¿sí?, que obviamente no se va a poder resolver todas estas cuestiones pulsionales si no hay un trabajo psíquico. No es que esto se resuelve por una cuestión meramente biológica y de maduración biológica, sino que acá van habiendo como transformaciones, ¿sí? Y dice, aparece el escenario de lo genital con sus nuevas experiencias sexuales, ¿sí? Y acá es donde aparece lo que Grassi denomina el entretiempo de la sexuación. El entretiempo de la sexuación es lo que tiene que ver con este recorrido y este camino en la adolescencia, ¿sí?, que también lo podemos vincular con Wasserman en el sentido de este camino de ensayo y error, ¿sí?, de poder atravesar o conseguir distintas experiencias, ¿sí?, que van a llevar al sujeto a poder definir, digamos, una conformación normal definitiva, ¿sí?, entre, obviamente, este despertar genital y esta pulsión, ¿sí?, que lo está atravesando. De alguna manera, en este entretiempo, en estos años adolescentes, el sujeto en este espacio como medio de transición, ¿sí?, lo que va a hacer va a generar cambios a nivel intersubjetivo, familiar, de amistad, corporal, de distintas generaciones también. Y eso hace obviamente que se dirija hacia el hallazgo de objeto. Y ahí es cuando tomamos esta frase, el hallazgo de objeto es un reencuentro, ¿sí? Porque en este caso es un reencuentro con aquella experiencia de satisfacción del niño cuando tenía ese objeto fuera de sí mismo, ¿sí? Todavía no lo había integrado y ese objeto estaba representado, ¿sí?, en el pecho materno. Entonces, cuando el niño succionaba el pecho materno, aparecía esa experiencia de satisfacción. Luego, con la angustia también, para nombrarles un hito, con la angustia del 8º mes, por ejemplo, aparece, ¿no?, esta cuestión de interiorización y de separación entre yo y no yo, y en donde puede interiorizar este objeto, ¿sí?, satisfactorio, el niño, y ahí es cuando se empieza, no sé, a chupar los pies, a chupar el dedo, a calmarse con el chupete, en donde puede encontrar satisfacción a sus pulsiones autoeróticas, ¿sí?, de manera utilizando su propio cuerpo como medio para generar este fin que es el placer. De alguna manera todo esto se reedita, ¿sí?, en la adolescencia, donde ahora el hallazgo de objeto va a tener que ser no respecto de esas figuras familiares incestuosas, sino respecto de un nuevo objeto a descubrir, ¿sí?, y que también va a ser descubrir la propia sexualidad del sujeto en sus distintas, digamos, facetas. Ese encuentro con el objeto, digamos, va a ser de diferentes maneras y va a ser diferente para cada uno y cómo cada uno lo construya desde su propia actividad creativa, subjetiva y diferente, ¿sí? Va a tener que poder encontrar algo de lo parecido de su estilo familiar y algo nuevo y diferente, ¿sí?, en ese nuevo hallazgo. Y esto también va a tener que ver con lo identificatorio de la adolescencia. Otra de las frases que tiene esta lectura muy interesantes es hallazgo es reencuentro. Dice, la pulsión tenía un objeto por fuera del propio cuerpo, que era el pecho materno, lo perdió solo más tarde cuando el niño pudo formarse esa representación global de la persona a quien pertenecía el órgano que le dispensaba satisfacción. Bien.
Ahora, en ese momento se produce la elección infantil de objeto, ¿sí? Cuando en el Edipo el niño toma a su madre, en ese momento no, antes del Edipo, en ese momento cuando siente esa satisfacción con el pecho materno es cuando el bebé toma como objeto de amor, toma a su madre como primer objeto de amor, como esa primera elección de objeto, ¿sí? Luego de esa diferenciación, bueno, yo no yo, lo oral, el pecho, la infancia, pasamos a la genitalidad, este nuevo hallazgo de objeto donde se juega la pulsión adolescente, lo genital y este objeto exterior claramente no conocido todavía, ¿sí? Pero acá lo que hace gracia de esa lectura es que la pubertad es como que instaura, ¿no? En la pubertad es como que ya queda instaurada esta barrera de la prohibición del incesto, ¿sí? De los diques morales. Por eso no sería patológico volver hacia esas figuras infantiles incestuosas. Si de vuelta el adolescente le generara placer su madre, su padre, digamos, sus figuras parentales, eso sí sería patológico. Acá está el cambio y el trabajo psíquico de que hay algo que se repite, que es esa propia vivencia y experiencia de satisfacción, pero con un objeto nuevo, ¿sí? Que hace a la diferencia y que hace al camino exogámico, ¿sí? A poder salir de la investidura familiar de alguna manera, ¿sí? Y a poder investir nuevos objetos de amor. Entonces, en este recorrido adolescente, va a buscar estas experiencias para poder investir nuevos objetos, libidinizar, ¿sí? Y cargar y tomar nuevos objetos de amor. Bien, y ahí es cuando va a confluir un poco esta corriente pulsional y esta corriente tierna, ¿sí? Que viene de lo psíquico como respuesta a todo ese embate pulsional del cual es tomado el objeto, el sujeto. Bien. Y obviamente va a haber como una inscripción, ¿sí? De una representación psíquica nueva, ¿sí? Pero se va a reencontrar con un objeto que tiene algunos rasgos y algo parecido con la infancia, pero que no es igual. Bien, acá se inauguran nuevas categorías, porque acá sí va a haber una diferencia sexual, ¿sí? Entre el pene y la vagina. Y va a terminar de darse como este conocimiento de los propios órganos genitales. Y esto obviamente va a estar signado por esas experiencias que no necesariamente tienen que ser de orden heterosexual, sino que van a tener distintas facetas, que son las distintas identidades sexuales que conocemos hoy en día. No solo está la identificación sexual con la heterosexualidad, está la homosexualidad, están las lesbianas, están los trans, hay como muchas identidades de género, ¿sí? Que van a construir de alguna manera una parte del sujeto muy importante, ya que la sexualidad es un área de la dimensión humana. Bien. Y claramente va a haber como este cambio, que esto es lo último que quiero decir, como este cambio entre el autoerotismo y el narcisismo, y que era todo lo pregenital, y ahora hay una primacía de lo genital, digamos, lo que prima ahora dentro de la subjetividad es el reinado de lo genital, es esta nueva cuestión de la nueva búsqueda de este objeto de amor, este objeto exterior, y que las pulsiones obviamente están al servicio del placer, pero dentro de lo que es la genitalidad, sí, que es muy fuerte. Bien, ¿qué más? Después, bueno, tienen ahí la rancia de la exploración, pueden explorar ahí también de vuelta los distintos espacios, intrasubjetivo, intersubjetivo y transsubjetivo, y relacionarlos con ciertas cuestiones culturales y sociales. Y después también está el aporte de Philippe Gouton al tema de la puerta, donde ahí se puede configurar algo del cambio entre lo puberal y lo adolescente, ¿sí? En poder vislumbrar
que no es que lo puberal es una entrada para la adolescencia, sino que todo ese como manojo de pulsiones sexuales que están como atravesando, ¿no? Al sujeto tienen que poder ser dominadas por el trabajo psíquico que realiza el sujeto en la adolescencia, ¿sí? Por estas mociones y esta cuestión de la corriente tierna y cariñosa, ¿sí? Para que todas esas mociones pulsionales tan intensas no se desbanden y que puedan ser controladas por el sujeto, ¿sí? Esta es como la tesis, digamos, que configura Guttón, o que toma Wasserman de Guttón, ¿sí? Que es otro psicoanalista, dentro de lo que es el conflicto adolescente, poder poner coto a esas pulsiones de fin no inhibido, porque es como si de alguna manera lo puberal le estuviera como dando algún mensaje al sujeto, ¿sí? De esa satisfacción tan inmediata y tan urgente, ¿sí? Que eso es claramente todo el tiempo en la adolescencia, como esas ganas eh, de tener como experiencias sexuales y que eso se vislumbra en el tacto, en lo biológico, en la maduración de los genitales, en lo hormonal, ¿sí? Entonces hay como si fuese desde los sentidos como una exacerbación también de los sentidos que hacen como que se despierten todas estas pulsiones de una manera como muy rápida. Entonces, de alguna forma, el sujeto psíquicamente por ahí no está preparado para contener todas esas pulsiones. Entonces, en ese trabajo de reordenamiento psíquico, de construcción de la identidad sexual y del proyecto identitario y de la cuestión con sus relaciones y con las relaciones intersubjetivas, con todo ese trabajo va a poder moldear de alguna manera y dominar a estas pulsiones, ¿sí? Que lo aquejan, ¿no? Y poder llegar a imponer a esas pulsiones esta corriente tierna y esta, digamos, de alguna manera, como intelectualizar o dar sentido a lo pulsional, ¿sí? Bien. Bueno, ahí desarrolla lo de la sexualidad humana, lo de la sexualidad genital, lo de la sexualidad fálica, lo pueden leer. Y bueno, de alguna manera vamos a ir como retomando un poco todo esto de las 3 primeras unidades. Quiero que se queden con esta idea, ¿sí? Para recapitular, desde lo identitario, desde lo contextual, desde la construcción de un sujeto y desde el orden, desde el psicoanálisis de la sexualidad y de lo que sucede en esos cambios entre la infancia y la adolescencia y tomar también lo puberal. Así que bueno, los dejo y nos vemos la próxima. Chau, chau.